profundo amor del Padre Dios, tan amplio e inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae la herida que le mata. He aquí el hombre en la cruz, a hombros mis pecados, y escucho con pesar mi voz unirse a cada escarnio. Mi culpa le retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir, ya todo es consumado. De dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que hiciste en la cruz, nuestra culpa, tu obra completando, dándonos vida. Buenos días, un saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. ¿Cómo hemos estado durante estos días? Mi esperanza es que estemos confiados y cerrados en Cristo Jesús, la roca eterna de nuestra salvación. Y siempre es un privilegio, amados hermanos, tener la oportunidad de meditar juntos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, y están viendo esta serie de estudios, estamos meditando el libro de Apocalipsis, un libro muy desafiante, al mismo tiempo lleno de esperanza para todos nosotros. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana nos corresponde leer y meditar en el capítulo 6 de Apocalipsis. Así que les invito, hermanos, a las Biblias en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al versículo 17. Y así dice el Señor en su palabra, mis hermanos: los sellos. Vi el Cordero abrir uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo de bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitarle la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una lanza en la mano,
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite del vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Nada se le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conocidos hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed de nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Oremos. Oh Dios, gracias te damos por tu preciosa palabra que en este momento quieres leer, Señor. Gracias porque aquí tienes el alimento de nuestras almas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a todos a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des la voluntad, nos des un corazón obediente y dispuesto, Señor, a escuchar con mucha atención tu palabra, para guardarla en nuestros corazones y para cumplir, Señor, los mandatos que tú nos dices, para cumplirlo con amor, Señor, sabiendo que tú nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, y te pedimos, guíanos, ilumínanos, pues, amado Dios, por tu santísima, por tu santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, es indudable, es totalmente cierto que nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra civilización es una civilización donde impera la injusticia, donde existe violencia tras violencia, hay conflictos en escala pequeña y conflictos a gran escala, hay conflictos en la familia, hay conflictos en el centro de trabajo, hay conflictos en nuestra comunidad, hay conflictos en nuestro país. Básicamente la historia de la humanidad es una historia de conflictos, antagonismo y lucha. Y todo esto, amados hermanos, nosotros sabemos, según la Biblia, se inició en Génesis, cuando el hombre decidió voluntariamente darle la espalda a Dios. Cuando el hombre decidió ponerse al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Apocalipsis capítulo 6 nos narra la historia del mundo y de la iglesia, básicamente en el periodo desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso trata este capítulo 6 de Apocalipsis que hemos leído. Vuelvo a repetir, trata de la historia en el rango de tiempo desde la ascensión de Cristo Jesús a los cielos hasta su segunda venida. El título para nuestra prédica en esta mañana es Violencia sufrida por la iglesia. En medio de este conflicto
y de este antagonismo que el mundo vive, la iglesia, hermanos, es violencia. Vuelvo a repetir, el título de nuestra meditación es Violencia sufrida por la iglesia. Y lo voy a dividir en 3 segmentos para poder comprender esto. Número 1, la descripción de la violencia del mundo. La descripción de la violencia en el mundo, versículo 1 hasta el versículo 8. En segundo lugar, trataremos el sufrimiento de la iglesia por su fe en Cristo. Versículo 9 al versículo 11. Y en tercer lugar, trataremos también el juicio venidero a quienes aborrecen a Cristo. Versículos 12 al versículo 17. Empecemos con el primer párrafo, hermanos. La descripción de la violencia en el mundo. Como es conocido, el libro de Apocalipsis es un libro que se caracteriza por presentar símbolos, por presentar colores, por presentar números. Es un libro bastante simbólico, hermanos. Y básicamente, en estos primeros versículos del 1 al versículo 8, tenemos la figura de 4 caballos con sus respectivos jinetes que aparecen en la escena. 4 caballos con sus respectivos jinetes. Ahora, en Apocalipsis, hermanos, caballo es símbolo de fuerza. Eso significa que hay 4 fuerzas que se hacen presentes en la historia del mundo y en la historia del iglesia. En el gran tiempo, vuelvo a decir, la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos y la segunda venida. Hay 4 fuerzas que se hacen presentes. Ojo, esto es muy importante aclarar. Estas 4 fuerzas no se hacen presentes de manera secuencial, no, sino se hacen presentes de manera conjunta, de manera contigua. Y vamos a analizar entonces esas 4 fuerzas que se hacen presentes, con el título La descripción de la violencia en el mundo. La primera fuerza que es presente, miren lo que dice, hermanos, en el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, que fue la corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí está el apóstol Juan, hermanos, recluido por su fe en la isla de Patmos. Realmente es una isla cárcel, es una prisión. Y en esas circunstancias, encontrándose el apóstol Juan en esas circunstancias, el Señor Jesucristo se le presenta a él a través de esta serie de visiones. Y cuando la Biblia habla aquí, Cordero de Dios, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes, hermanos, que cuando Juan el Bautista estuvo predicando, él, en una ocasión, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo aproximarse a él, Juan dijo a todos sus oyentes, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Seguidle a él. Entonces, cuando la Biblia aquí en Apocalipsis habla de Cordero, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, aquí el Señor Jesucristo va a abrir el primer sello de ese rollo. Básicamente este rollo podríamos nosotros decir que es el plan de Dios para la historia de la humanidad. El plan que Dios tiene para la historia de la humanidad. Y vamos a saber qué sucede a medida que cada sello va desatándose. Lo primero que vemos aquí es que sale un caballo blanco con su respectivo jinete. Y esto es una simbología, es una representación de una fuerza que en primer lugar sale en este mundo, en la historia. ¿Y cuál es esa fuerza? Dice, es un caballo blanco. Y hermanos, esto es muy importante. Cuando estudiamos los colores, su significado de los colores en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que blanco es símbolo de pureza, blanco es sinónimo de santidad, blanco también es sinónimo de justicia y rectitud. Y obviamente esta primera fuerza que sale es una fuerza relacionada y vinculada con lo que es justo, con lo que es bueno, con lo que es puro, está relacionada con Dios. Este caballo blanco y su jinete es una simbología de algo favorable, de algo que está relacionado con Dios. Dice aquí,
tenía un arco, y un arco, ustedes entenderán, hermanos, es un instrumento que sirve para lanzar flechas, para apuntar flechas. Es un instrumento de largo alcance, diríamos. Entonces, esta fuerza que es justa, esta fuerza que es santa, va a tener un largo alcance. Vamos a seguir viendo. Y fue dada una corona. Corona es símbolo de autoridad. Y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Es decir, es una fuerza que va a cumplir los propósitos para los cuales Dios lo está enviando. ¿De qué fuerza estará hablando aquí? Apocalipsis capítulo 6, estos primeros 2 versículos. ¿Cuál será esa fuerza que es pura, que es santa y que tiene largo alcance y que sale para cumplir la meta para lo cual Dios lo ha enviado? ¿Saben, mis amados hermanos? Es básicamente la proclamación, la predicación de la palabra de Dios. Esa es la respuesta a esta pregunta. Este caballo con su jinete representa, es un símbolo de la predicación de la palabra de Dios. Quiere decir que desde el momento en que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta su segunda venida, la fuerza que tiene que dar vuelta por todo el mundo, por todas las naciones, es la proclamación y es la predicación de la palabra del Señor. Esto claramente se enfatiza, por ejemplo, en una sección paralela a esto, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14. Vamos a ver aquí, en Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin y será predicado este evangelio del reino. Pero antes de esto, en el versículo 7 de Mateo 24, que habla de la segunda venida de nuestro Señor, enfatiza lo siguiente, hermanos: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí está. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis capítulo 6 tiene su paralelo aquí en Mateo capítulo 24. Y claramente aquí se señala, amados hermanos, como la primera fuerza que sale en esta reseña histórica. La primera fuerza que sale es la proclamación de la palabra de Dios. Sé que algunos comentaristas han interpretado que este caballo blanco es una representación del anticristo, básicamente haciendo un análisis cuidadoso del significado de los colores, de la frase tiene con aquí, y de la frase que dice salió venciendo para vencer. Obviamente no puede ser una referencia al anticristo, porque el color blanco nunca se usa en Apocalipsis para asignarlo al mal. El término saliendo vencedor tampoco se asigna mal, porque Satanás, hermanos, Satanás en Apocalipsis es presentado como el gran perdedor. Cristo, el gran victorioso, y Satanás, el gran perdedor. Por eso afirmamos que el primer caballo blanco y su jinete es una representación de la proclamación de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios es proclamada? En una sociedad que ha dado la espalda a Dios, en una sociedad que tiene su propio criterio, aunque este criterio lo lleve a la destrucción, aunque este criterio le lleve al dolor y a la muerte. ¿Qué pasa cuando viene la verdad de la palabra de Dios? Vamos a seguir entonces. Miren en el versículo 3, dice Apocalipsis 6:3.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. La palabra bermejo quiere decir en castellano rojo vivo, rojo intenso. Aquí nos habla de un caballo. El segundo caballo dice es color rojo. El color rojo, por lo menos en Apocalipsis, implica derramamiento de sangre, implica guerra. Entonces, que habla de la segunda fuerza que se hace presente en el desarrollo histórico de la iglesia, la presencia de guerra, la presencia de conflicto. Esto básicamente tiene sentido. Si la primera parte es la proclamación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, reacción natural del ser humano que se ha apartado de Dios, que le incomodó la reacción natural, la predicación de la palabra, oponerse a la verdad de Dios. Y esto genera conflicto. Pero dice aquí, salió otro caballo bermejo, y entre los caballos poder de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se dio una gran espada. Increíble. Entonces, esta es una reacción natural de aquel que no conoce al Señor, no quiere conocer al Señor. ¿Por qué sucede esto? En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, versículo 19, lo dice de manera clara. Y es la condenación. Que Jesús vino al mundo, pero el mundo amó las tinieblas antes que a la luz, porque sus obras son malas. Y aquí está. O sea, el conflicto, hermanos, se desarrolla, el conflicto se genera porque el mundo ama el pecado. El ser humano ama lo malo. El ser humano está acostumbrado a lo malo, le apetece lo malo, y obviamente cuando viene la verdad de Dios, la verdad que nos dice que estamos en contra de Dios, obviamente eso no es conveniente a nuestra sociedad. La palabra de Dios de ninguna manera es conveniente para una sociedad que quiere vivir atesorando, que quiere vivir siguiendo el mal. Entonces, aquí tenemos la segunda fuerza. Vamos a ver la tercera fuerza que se aquí como reacción ante la aplicación de la palabra. El versículo dice de la siguiente manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La tercera fuerza que se presenta aquí está simbolizada por un caballo negro. ¿Y qué quiere decir esto? Y el versículo 6 nos va a dar una clase para entender. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Recordarán, hermanos, que los 4 seres vivientes que están rodeando el trono del Señor, 4 ángeles poderosísimos. Obviamente, aquí en el versículo 6 dice que de en medio de esos 4 seres vivientes, en medio de esos 4 poderosos ángeles, sale una voz. ¿De quién es esa voz? Naturalmente, es la voz de Dios. ¿Y qué es que esta voz está afirmando? Entonces, que va a haber hambre en la tierra, hambruna. Dice 2 libras de por 1 denario. Un denario era el salario que un trabajador recibía por un día de trabajo. Y realmente era cuando dice 2 libras de trigo, básicamente lo que nos está diciendo es 1 kilo de trigo a comprar con el salario de un día de trabajo. Realmente es carísimo el precio del trigo. Y luego habla de la cebada, por 6 libras de cebada, es decir, por 2. Acá dice 6 libras de cebada por 1 denario. Por lo menos la cebada va a costar un poquito menos, pero aún igual cuesta caro. Lo que Dios está diciendo aquí es que habrá hambre, habrá pobreza económica también. Pero aquí hay algo importante.
El Señor dice, pero no dañes el aceite ni el vino, pero no dañes. Lo que quiero decir es que aún esta situación de hambre y de desolación, producto del hambre, Dios tiene el control. Básicamente, hermanos, esto también es una referencia histórica a lo que estaba sucediendo en esa época. Cuando Domiciano, este tipo de emperador, gobernaba en el imperio, realmente había dejado leyes que aplicaban a la iglesia. Por ejemplo, leyes como si quieres estar en el comercio, si quieres tener tu negocio en regla, tienes que tener el certificado de haberte arrodillado delante de la estatua de César por lo menos una vez al año. Y es obvio que la iglesia, los cristianos, no van a rendir ese tipo de adoración a un ídolo, a un hombre, porque la iglesia, el cristiano, tenía su compromiso con una sola persona, con el Señor Jesucristo. Entonces, básicamente, muchos cristianos en esa época eran perseguidos. Muchos cristianos eran desempleados, sus propiedades eran saqueadas. Realmente era una situación muy desventajosa. Pero ellos podían tener consuelo de alguna u otra manera, porque la Biblia dice que Dios tenía control aún de esta situación. Mis hermanos, todo esto se genera solamente porque viene la primera fuerza, que es la proclamación de la palabra del Señor. Y una vez más, la sociedad no tenía ningún interés de escuchar esta proclamación. Por ejemplo, tengo una pequeña ilustración que lo compartí con ustedes. Hablando de este conflicto, hablando de hambre, incluso, que iba a suceder. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 5, versículo 17, ya el Señor desde el Antiguo Testamento estaba anunciando que llegarían momentos y periodos de hambre en la tierra. Dice de la siguiente manera Ezequiel 5:17: enviaré sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti. Enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Es increíble, pero el hambre también viene como consecuencia del juicio de Dios, como consecuencia del juicio de nuestra sociedad que no quiere reconocer. Hace un tiempo atrás leí la historia de un joven cristiano que en su época de estudiante universitario decidió buscar trabajo para costearse los estudios. De tal manera que llegó a una institución y presentó su currículum y pasó favorablemente todas las evaluaciones hasta que llegó el momento de la entrevista psicológica. Así que lo llevaron a la oficina, allí estaba el psicólogo y el psicólogo le preguntó, jovencito, ¿cuál es tu valor más importante y principal en tu vida? A lo que este joven cristiano naturalmente contestó: mi principal valor y el más importante valor en mi vida es mi relación personal con Dios, es mi relación personal con Jesús. A lo que el psicólogo, un poco extrañado, le preguntó: y si tú trabajas aquí, ¿vas a manifestar ese valor en tu entorno laboral? ¿Será así siempre? A lo que este joven universitario le respondió: por supuesto, yo vivo mi relación con el Señor Jesucristo y tengo el deber de compartir lo que conozco con los demás. ¿Y saben cuál fue el resultado al final de esa convocatoria al trabajo? Los amados hermanos, no le dieron trabajo a este joven, porque esa institución, esa entidad, no estaba interesado pues en contratar a alguien que quiera hablarles de su fe a los trabajadores. Pero bien, ese es el resultado de la vocación en un grupo de personas. Siempre hay ese tipo de incomodidad cuando se tiene que predicar la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo sufrió eso en su tiempo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13 del siglo 42, buscamos un momentito en las Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 13, dice de la siguiente manera, Hechos 13:42, dice así:
Cuando salieron ellos de la sinagoga, es decir, Pablo y Bernabé, están predicando acá, Pablo y Bernabé predicaban, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas. Gracias a Dios, hermanos, después de que Pablo y Bernabé compartieron la palabra, un grupo de personas creyeron en Jesús, tuvieron interés en el más del Señor, a tal punto que le rogaron a Pablo que volviera a enseñarles la siguiente semana, cosa que ellos hicieron. En el versículo 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creían todos estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bendito sea el Señor. Por eso, la primera fuerza sale del cielo para vencer. Eso significa que la palabra llega al corazón de las personas y las personas favorablemente responden a este llamado. Pero todos, lamentablemente, amados hermanos, porque la segunda fuerza que estamos viendo aquí es guerra, la tercera fuerza que vemos aquí es hambre, y la cuarta fuerza que vamos a ver aquí en Apocalipsis es la muerte. Pero antes de pasar a ello, quiero concluir con la lectura. Aquí en Hechos capítulo 13, versículo 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Los expulsaron de sus límites. Sencillamente no les gustó la palabra del Señor a este gran sector de la población. Expulsaron a los predicadores. Y esto es una situación bastante desventajosa, hermanos, que estuvieron atravesando aquí los apóstoles. Pero bien, pasemos a la cuarta fuerza que se hace presente en nuestro primer punto, que es la descripción de la violencia en el mundo, la cuarta fuerza. Volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 6, allí estamos, en el versículo 7, dice de la siguiente manera, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto sello que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Increíble. Pero este versículo nos habla de la muerte. Realmente es una experiencia por la cual todos vamos a pasar, estimados hermanos. En algún momento de nuestra vida, todos pasaremos por el umbral de la muerte. Definitivamente esto es cierto. Pero es triste, hermanos, en la historia de la iglesia, cuántos de nuestros hermanos murieron, hermanos, de maneras terribles, siendo encarcelados, siendo devorados por los leones, asesinados, empezando por nuestro Señor Jesucristo, Él que nada malo hizo en su tiempo, y nunca hizo nada malo, porque Él es santo, santo, santo. Entre todos los que caminaron en esta tierra, Él fue el único perfecto, pero por el final murió crucificado en la cruz, pero nosotros sabemos que Él voluntariamente se entregó a la cruz para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Pero a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Por causa de la proclamación del Evangelio, la muerte llega también para muchos valientes mártires. Incluso hoy en día, hermanos, Medio Oriente, según podemos apreciar en las noticias, ser cristiano es un delito. Hay muchos lugares, hay muchos países y muchos gobiernos que apresan a los cristianos. Incluso llegan a matar a los cristianos. Realmente la situación es bastante triste. Pero pasamos ahora a nuestro segundo punto. Si estamos hablando aquí de la fuerza llamada muerte, vamos a pasar al segundo punto, que es el sufrimiento de la iglesia por su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué sufre la iglesia? ¿Por qué sufre el cristiano? Dice, por su fe en Cristo Jesús. Obviamente, la sociedad es una sociedad que conoce el dolor, conoce el sufrimiento, pero no precisamente por conocer a Jesús, no precisamente por estar vinculado a Cristo Jesús.
Muchos podemos conocer el sufrimiento por causa de nuestras malas decisiones, nuestros errores, nuestra negligencia. Y no hay mérito en ese tipo de sufrimiento. Pero la Biblia dice que si tú sufres por la verdad, si tú sufres por ser discípulo fiel y obediente de Jesús, pues allí eso es meritorio. Y eso es el segundo punto, entonces, mis estimados hermanos. Tenemos el sufrimiento de la iglesia por su fe en Cristo. Dice de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí tenemos otra imagen, hermanos. Juan, el apóstol, ve que el quinto sello se abre y él puede visualizar. Esto es una visión, es una imagen que él tiene debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Esta es una imagen que tiene de los creyentes, de los mártires que sufrieron por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que están bajo el altar. Cuando menciona bajo el altar, lo que quiere decir es que están delante del trono de Dios. Están precisamente delante de la presencia del Señor. ¿Y qué están haciendo ellos? En el versículo 10 dice: y clamaban hasta cuándo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Lo único que están pidiendo estos mártires, estos cristianos, es justicia. En un mundo lleno de injusticia, ellos apelan al juez de los vivos y de los muertos. Aquí tenemos pues el sufrimiento y la paciencia de los santos. Un teólogo llamado William Kelly dijo lo siguiente: hay muchas pruebas de fuentes paganas y cristianas de que fue precisamente la renuencia de los cristianos a participar en la rutina de la vida contemporánea, particularmente las diversiones aceptadas convencionalmente, las ceremonias cívicas y cualquier función que, como la idolatría, porque considera la moralidad que los llevó en esto a ser odiados, a ser despreciados y a ser sospechados de prácticas ilícitas. Básicamente eso pasó en el primer siglo, hermanos. Eso fue lo que a ellos sucediendo a lo largo de todos estos años. Estamos ya en el siglo XXI. Nosotros podríamos decir, bueno, pero ahora la iglesia no está sufriendo, ser cristiano no implica sufrimiento. Y es cierto, probablemente nosotros como muertos cristianos no somos señalados, no se están matando, no se están quitando nuestras propiedades, no nos meten en la cárcel por ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero sí hay oposición de nuestra sociedad a Cristo, sí hay oposición del mundo a la iglesia, definitivamente que sí hay. Definitivamente que sí. Ejemplo de esto, yo ya les había contado la de este joven que fue a buscar trabajo y simplemente por Cristo Jesús no accedió a ese centro laboral. Recuerdo que en mi último año de estudios en la universidad, uno de mis compañeros se acercó a mí y me dijo, a ver, quiero decirte algo que anteriormente no te había dicho. Y yo le digo, bueno, dime qué es lo que querías decirme antes y no lo dijiste. Y este compañero mío me dijo, yo también soy cristiano como tú. Y yo me alegré, le dije, oh, bueno, gracias a Dios que tú también conoces al Señor Jesucristo. ¿Desde que no lo conoces? Eso es algo que tenemos que celebrar. Y este compañero mío me dijo, bueno, yo conozco a Jesús hace mucho tiempo. Y eso me preocupó. Porque durante el tiempo de estudios en la universidad, él nunca me dijo que era cristiano. Y la verdad me dijo que era cristiano porque él tenía temor a las burlas, tenía temor a las críticas de los muchachos. Y esto es cierto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como cristianos muchas veces tenemos ese temor? ¿Cuántos de nosotros muchas veces como cristianos caemos en la tentación incluso de no presentarnos ante la sociedad como cristianos, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, porque sentimos que se nos va a marginar, porque sentimos que
nos van a ganar punto, porque sentimos que les vamos a ser incómodos. Saben, hermanos, no podemos hacer esto. Tenemos que presentarnos como cristianos y entender que habrá también oposición. Realmente que sí. Yo estoy seguro que tú, tal vez, de los que me están escuchando, habrá alguien que no conoce todavía a Cristo Jesús y probablemente tú digas, yo también quiero ser cristiano, desde que llegó el coronavirus y la muerte está rondando en nuestro país. Yo estoy meditando las cosas. Creo que de verdad sería muy bueno ser cristiano, pero la verdad, si me hago cristiano voy a perder a mis amistades. Uy, conoces, yo tengo un amigo que tiene una lengua suelta y que hace bromas y se burla de los cristianos y dice cosas hirientes contra los cristianos. Uy, no quisiera que se enterase que yo me hago cristiano y recibir sus burlas y la verdad, creo que por eso todavía por este momento no voy a ser muy cristiano, porque no quiero que mis amigos se opongan a mí. Y por temor a eso, tú te callas. Y por temor a eso, tú no quieres entregar tu vida a Cristo Jesús. Mi esposa trabaja en el hospital y me estuvo contando que allí hay muchos enfermos con coronavirus. Algunos de ellos están muy graves. Y ella se acercó a uno de estos pacientes, joven, relativamente joven, y le empezó a hablar del Señor Jesucristo. Pero previo a esto, le empezó a ayudar con algunas cosas para estar un poco mejor. Este joven estaba muy para recuperarse. Mi esposa le empezó a hablar de lo importante que es cuidarse, de tener paciencia y de colaborar para mejorarse en la salud. Pero después mi esposa le mencionó que era importante también considerar a Jesús, a lo que este joven le dijo, señorita, en la cabeza, ¿podría, por favor, cambiando de tema, podría llamarle al médico para que me atienda? Y ya mi esposa no tuvo más oportunidad para hablarle del Señor. Pero lo que yo veo aquí, hermanos, es que esa es la condición de todo ser humano. Realmente, hermanos, si me pongo a meditar, si me pongo a pensar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, entre todos los seres humanos no hubo nadie más bueno que Él. No hubo nadie más compasivo que Él. No hubo nadie más santo y perfecto que Él. Jamás, nunca hubo nadie tan tierno y amoroso como nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, nuestra sociedad se opone a Él. Sin embargo, el ser humano, hermanos, la condición humana, aún incluso nosotros que somos cristianos, antes de conocer a Jesús, nos oponíamos a Él. Nos parecía más interesante cualquier diálogo trivial antes que hablar de Cristo Jesús. Nos parecía más interesante leer cualquier libro o cualquier revista antes que leer la Biblia. Es cierto, eso es parte de mi testimonio. Antes de conocer a Cristo Jesús, nos parecía incluso aburrido ir a la iglesia y permanecer hora y media en la iglesia escuchando a un predicador. De verdad, incluso hasta considerábamos que otras cosas podrían ser más divertidas y más interesantes que poder leer la Biblia y que poder orar. Esa es la condición del ser humano. Así vivíamos todos nosotros, incluido yo. Pero Cristo Jesús llegó un día a nuestras vidas y cambió todo eso. Para que Cristo Jesús llegue al corazón del ser humano, el hombre siempre se va a oponer y siempre se va a oponer a nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que somos cristianos vamos a ver esa oposición con mucha pena y mucha tristeza. Ahora hay otro grupo también que quiere imponer sus ideales, que quiere imponer sus preferencias. Este grupo llamado, por ejemplo, LGTB, que creo que hace unos días atrás, hermanos, estaban celebrando el Día del Orgullo, y ellos hablan del amor, hablan de la libertad, cuando realmente no conocen el amor. La Biblia dice Dios es amor. Ellos hablan de la libertad, cuando realmente no conocen la libertad. Cristo Jesús es el único que nos da la libertad. Pero de una u otra manera, si tú te encuentras con una de estas personas, debes tratarle bien, debes tratarle con amor y hablarle de Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Se van a enojar contigo y te van a tildar de recalcitrante, te van a tildar de un fanático que lo único que quieres hacer es hablar solamente de tu fe.
Ven, entonces, mis amados hermanos, la persecución sigue presente en contra de la iglesia, sigue presente en contra de la palabra de nuestro Señor. Ahora, para concluir, en tercer y último lugar, el juicio venidero a quienes aborrecen a Cristo. El juicio venidero a quienes aborrecen a Cristo. Pero antes de este punto, quisiera leer el versículo 11. El versículo 11 dice algo muy, muy importante. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El Señor está hablando aquí de que tienen que esperar. La paciencia es muy importante. El Señor les ha dado vestiduras blancas. El color blanco significa pureza, significa santidad, rectitud. El Señor va a vestir a sus hijos, va a vestir a los cristianos con justicia, con santidad, con rectitud. Bien, entonces el tercer punto, hermanos, en nuestra meditación, el juicio venidero a quienes aborrezcan a Cristo, el juicio venidero. Versículo 12 al versículo 17 tenemos el relato de este juicio. Y aquí nos habla del futuro. ¿Qué es lo que va a suceder? Número 1, habrá juicio a nivel cósmico, a nivel de la naturaleza. El versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Miren, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí viene el día del juicio de Dios. Dios no se va a quedar callado después de tanta maldad y tanta injusticia. Y sobre todo dando la oración de su pueblo que está sufriendo. Dios durante este tiempo nos está dando, valga la redundancia, tiempo, amados oyentes, mis estimados hermanos. El Señor está dando tiempo a la sociedad para que la sociedad se arrepienta, para que nuestra sociedad recapacite y entienda que a menos que conozca y reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no habrá esperanza alguna. El Señor nos está dando un tiempo de gracia, pero al final Él volverá, pero volverá como juez. Ya no volverá como ese bebito indefenso que tuvo muchos enemigos. No, Él volverá como lo que realmente es glorioso y victorioso. Él volverá de esa manera. Y la Biblia aquí nos narra que habrá juicio y ese juicio tendrá efectos cósmicos. Habla del sol, habla de la luna, y habla de las estrellas que caerán. Obviamente todo esto nos está haciendo ver que el juicio de Dios, el juicio que se dará de Dios, como dice el apóstol Pedro, Dios destruirá todo y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cuando dice que el cielo se desvaneció, en el versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Antiguamente, hermano, los libros no eran encuadernados, eran en rollo, eran pergaminos. Y cuando uno envolvía el pergamino, era para guardarlo en su estante. Lo que quiere decir aquí es que el cielo como que se va a guardar, como que va a tener su punto final. Lo que quiere decir es que Dios va a cambiar todo, va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. El juicio de Dios, el juicio de Dios. Pero ¿qué va a pasar con la humanidad? En el versículo 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué ha pasado? Aparece la imagen de nuestro Señor Jesucristo y estas personas, hablando desde los capitanes, hablando desde los grandes y terminando en los siervos, básicamente es la descripción de todo el espectro de la sociedad. Pero cuando llegue el juicio de Dios, ¿qué pasa con la sociedad entera? Se esconden, dice la Biblia, se esconden. Lejos de presentarse delante del Señor y decir, Señor, perdónanos, Señor, perdóname por mis maldades. Señor, tú eres el Señor, te recibo en mi vida. Ellos no van a hacer esto. En lugar de eso, miren, en el 16,
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren, hermanos, es una oportunidad para que ellos puedan reconocer al Señor, pero no quieren ver al Señor. Quieren ser aplastados por las montañas, por los cerros. Realmente es una sensación que manifiesta la dureza del corazón del ser humano. ¿Por qué tanto rechazo al Señor Jesucristo? ¿Qué mal les ha hecho Él? ¿Qué mal ha hecho el Señor Jesús a nuestra sociedad? Si todo lo que Él hizo fue bueno, si todas sus enseñanzas tenían como objetivo únicamente el bienestar de nuestras almas. Sin embargo, aquí, hermanos, la sociedad no quiere recibir al Señor Jesucristo. Tienen temor de Él, tienen miedo de Él, pero incluso aún en ese miedo están con un corazón duro. En el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos saben que la ira de Dios ha llegado. Ellos saben que no pueden justificarse delante del juez que conoce los pensamientos, que conoce el corazón de todos nosotros. A los jueces humanos se podría engañar. Al juez, al auténtico juez de vivos y muertos, jamás ningún ser humano podrá engañar. Mis estimados hermanos, Apocalipsis capítulo 6 nos da el relato de la historia desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Durante este periodo, hermanos, 4 fuerzas están presentes. La proclamación de la palabra del Señor, el conflicto, la oposición, la guerra, en respuesta a la palabra del Señor, hambre como consecuencia de todo este conflicto y muerte. Al final la muerte también se hace presente. Y la iglesia va a sufrir, la iglesia está sufriendo y todo verdadero cristiano está sufriendo. Por eso la palabra del Señor dice, todo el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. También nos dice, hermanos, que habrá un juicio. Y llega pronto ese juicio. En este momento estamos viviendo en un tiempo de la paciencia del Señor. ¿Qué haremos nosotros ahora, estimados hermanos? Confiemos en nuestro Señor, aferrémonos en el Señor. Y aquel que no conoce al Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿estás de parte de Jesús o estás en oposición al Señor Jesucristo? No hay término medio. No puedes decir, bueno, yo no estoy con Jesús, pero tampoco estoy en contra de Jesús. Si no estás con Cristo Jesús, automáticamente estás en contra de Cristo Jesús. Invocación es, estimado hermano, hermana, estimado oyente, que de verdad tú puedas acercarte a nuestro Señor Jesucristo, que reconozcas que en tu vida realmente solamente has querido hacer lo que a ti te parece que es correcto y no has considerado lo que Dios dice que es correcto. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a todos nosotros en este tiempo. Gracias, mis estimados hermanos. Terminaremos con una palabra de oración. Amado Dios, estamos agradecidos por tu bondad, tu misericordia. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos detallas, tú nos cuentas el venir de nuestra historia. Y efectivamente, Señor, tu palabra se tiene que predicar. Hay oposición a tu palabra. Hay resultados, Señor, adversos en esta oposición. Tu iglesia está sufriendo, Señor, en muchos lugares más que en otros lugares. Y el ser cristiano cada día se hace un desafío. Oh, Señor, pero de este lado del mundo, el ser cristiano a veces ya no es ni siquiera un desafío. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes y a ser verdaderos cristianos, a ser fieles a ti, Señor. Recordando que habrá un juicio, Señor. Padre, yo quiero rogarte por aquellos que aún no te conocen a ti, que tú, Señor, puedas tocar sus corazones, para que por tu gracia y por tu bondad, Señor, puedan conocer que tú eres el Señor, tú eres la vida. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga a todos en gran manera y nos esperamos el próximo domingo.